¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a este maravilloso podcast de Vivir en Gracia. Vivir en Gracia es un programa dedicado a los sacramentos y hoy vamos a seguir abordando el sacramento maravilloso del matrimonio, el cual estuvimos hablando el otro día, pero nos faltaron algunos puntos por tocar y para ello tenemos también hoy con nosotros, tenemos la suerte de contar con el sacerdote amigo don José Francisco Hernández Medina, miembro de la vida apostólica de Flos Carmelis de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, padre. Muchas gracias, bien hallados. Encantado de volver a estar con vosotros. Pues encantados nosotros también. Si le parece, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que este programa pues llegue a todas las personas, ilumine a todas las personas y les pueda ayudar en su vida de fe y a nosotros para que digamos lo que el Señor quiere que digamos. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pues muy bien, ya hemos empezado y uno de los puntos que nos faltó por mirar era el de miembros y materia del sacramento, ¿verdad, padre? Ministros, sí. Sí, perdón. Entonces, en materia del sacramento, sí. Sí. Efectivamente, los sacramentos instituidos por nuestro Jesucristo, justamente para transmitirnos la gracia. Ellos crean la gracia, nos transmiten la gracia que representan. Tienen todos ellos materia y forma. Hay ministros y forma. El ministro en el bautismo es el sacerdote y la forma es la jaculatoria, la frase "yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", que es la materia. O sea, los dos elementos constituyen el sacramento propiamente dicho. Entonces, en la confesión, por ejemplo, el ministro de la confesión es el sacerdote también. En la materia son los pecados que nosotros confesamos y pedimos perdón a Dios. Y en el matrimonio es el único sacramento en que los ministros son los propios cónyuges, los laicos, que se van a casar, que se van a contraer matrimonio, ese contrato natural que la Iglesia, nuestro Jesucristo, eleva a la categoría de sacramento, justamente para mantener la gracia en la vida de los cónyuges y en todo el ambiente familiar. Y la materia es la oración oficial y la entrega que los ministros hacen de sus cuerpos, de sus vidas, para toda la vida. Esa es la materia, entonces, y los ministros específicos del sacramento del matrimonio. Estupendo. Tenemos también las propiedades. Las propiedades que caracterizan el matrimonio cristiano, el matrimonio católico. Las propiedades es que el matrimonio es uno e indisoluble. La definición que hace la Iglesia es justamente la unión estable entre un hombre y una mujer válidamente preparados para el sacramento. La unión que es indisoluble para toda la vida, y eso tenemos que tenerlo muy claro y reafirmarlo una vez más en un mundo y en unos ambientes, y lamentablemente también dentro del mundo católico, en que se está relativizando enormemente el concepto de la indisolubilidad del vínculo conyugal. El matrimonio es indisoluble, solo Dios puede y no lo hace. Lo que Dios unió, repite nuestro Jesucristo, no separa el hombre, porque en el Antiguo Testamento, lo que los fariseos alegan cuando le interpelan al Señor sobre el matrimonio y el divorcio, ¿no? El divorcio fue tolerado, él deja muy claro, fue tolerado por Dios en la ley de Moisés, dada la dureza de cerviz del pueblo judío.
O sea, Dios, es verdad que la indisolubilidad es de derecho natural secundario. No vamos a entrar aquí en explicar esto, pero Dios puede suspender esa ley en determinados momentos, casos, como lo hizo en la ley de Moisés. Pero fue por la dura cerviz de los judíos. No fue así desde el principio. Él les recuerda. Desde el principio dijo Dios, está en el Génesis, y lo acabamos además de oír en la liturgia, en las lecturas de estos días. Dios los creó hombre y mujer para que se uniesen y estuviesen toda la vida juntos. Esta indisolubilidad, que es, puedo entrar un poco en explicar lo que es una separación matrimonial. No sé si es el caso, que tal vez aclare. Sí, porque eso es importante que lo aclare, padre. Eso es muy Porque, importante. ¿qué pasa? Sí. Evidentemente que estamos en un valle de lágrimas. La tierra, la vida humana es un periodo muy corto respecto a lo que es la eternidad, ¿verdad? Es un mínimo. Como dice Santa Teresa de Jesús, la vida es una mala noche pasada en una mala posada. Estamos en un valle de lágrimas y es posible que no haya problemas entre dos personas, por muy buenas que sean, por muy santas que sean. Es imposible que haya una perfecta, una armonía total. Solo entre la Virgen y San José, ahí sin la menor duda, fue una armonía perfecta, si bien que tuvieron sus pruebas de otra naturaleza, pruebas que Dios les probó en la confianza, en cosas que no entendían, etcétera, pero la armonía era total. Entre un hombre y una mujer, como entre la vida religiosa, como entre las amistades, claro, entra siempre la serpiente, que intenta poner cizaña, intenta poner indisposiciones, incomprensiones, malos movimientos de alma de unos hacia otros. Es una tentación. Es una tentación. Y como toda tentación es superable. Por eso el Señor nos dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. No decimos, Señor, que no seamos tentados. La tentación va a existir. Y Dios quiere que seamos tentados. Él fue tentado en el desierto, como nos dice el Evangelio. Quiso pasar hasta por eso, hasta por la tentación. De modo que la tentación no debe asustarnos. No debe dejarnos inseguros. Al revés, rezar más el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación. Y acudir a la Virgen Santísima, medianera de todas las gracias, que nos va a ayudar. Cuando hay crisis matrimoniales, lo que yo debo, si soy un matrimonio católico, ¿verdad? Lo que debo es acudir a la oración. ¿Por qué acudir a la oración? ¿Por qué acudir a los sacramentos? Más comuniones, más confesiones. Porque a la medida que yo recibo esa gracia, yo tengo fuerzas. Yo tengo fuerzas. Y esa fuerza me viene por los sacramentos, me viene por la oración. Y es infalible que vamos a ser atendidos. Yo con mi marido o mi esposa tengo un problema, yo rezo. Y dejo hacer como los beduines en el desierto cuando viene una tormenta de arena. ¿Qué hacen? No la enfrentan la tormenta, se colocan debajo de los ropajes de ellos, hacen una tienda y dejan que la tormenta pase. Pero no meterse a colaborar con el demonio en esa inquietud, en ese desasosiego, en ese carácter tomado por una acción preternatural, y me vuelco y digo lo que no debo decir. Claro, hay impresos problemas. Pero los problemas son solucionables. Lo que no puedo es pensar que ese matrimonio va a disolverse. No va a disolverse nunca. Cuando no se llega a un extremo límite, que los hay, siempre los ha habido y siempre los habrá, la Iglesia contempla la figura de la separación matrimonial, que no tiene nada que ver con el divorcio. Nada que ver con el divorcio. La separación es una separación de cuerpos, pero siguen casados. A la espera de una situación, hay un proceso canónico de separación, pero repito, no de disolución, no se disuelve el matrimonio. Cuando la Iglesia, en casos que estudia, se presentan circunstancias que justifican un proceso de nulidad, declaración de nulidad, ojo, no de nulidad, que el matrimonio nunca es nulo, que nunca se puede anular. ¿La Iglesia qué hace cuando declara que un matrimonio es nulo, que no ha existido? Que no ha existido nunca ese matrimonio, claro.
No es lo mismo. Claro, si no ha existido matrimonio, pues no ha habido matrimonio. Claro. Pero si el matrimonio ha sido válido, se ha hecho con toda conciencia y se dan las circunstancias que validan un matrimonio, es indisoluble. Entonces yo puedo separar un tiempo, pero no puedo juntarme con otro. Con otro. Porque cometería adulterio. Adulterio. La palabra, una de las palabras que el Señor más usa en el Evangelio, y hoy tenemos miedo de usarla. Sí, padre, porque yo pienso que hoy en día pensamos que cuando decimos esto estamos inventándonos algo, la Iglesia se está inventando algo ahí nuevo, porque quiere que es antigua, es retrógrada, y porque me va a decir un cura que estoy en adulterio. Pero si es que son las palabras de Cristo, o sea, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento lo dice y clarísimamente: quien abandona a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y al revés. Pecado doble, además. O sea, el adulterio debemos verlo con verdadero horror. Y yo católico, yo cristiano coherente, yo no puedo hablar, me voy a divorciar. ¿Qué me está diciendo? ¿Se va a traicionar a la Iglesia? ¿Va a apuñalar a la Iglesia cometiendo un pecado de divorcio, de adulterio? Puedo hablar de separación, tenemos que separarnos, lo entiendo. Es más, lo puedo aceptar sin ningún problema, porque, repito, siempre ha existido y existirá hasta el fin del mundo, en que las consecuencias del pecado original existirán. El pecado original se borra por el bautismo, pero los efectos del pecado original permanecen hasta la muerte. Entonces, yo me puedo separar, pero no pensar en divorcio. Aprendamos bien esta lección. Comprendémonos del espíritu de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No puedo divorciar. Y si yo soy obligado a un divorcio, eso se contempla también porque mi cónyuge quiere sí traicionar a la Iglesia, quiere sí traicionar a su promesa matrimonial ante el Señor, y me obliga a mí a aceptarlo. Es otro tema, pero ya es por efectos legales, de administrativos y tal, que hay que aceptar, pero no el principio, nunca, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque no puede separar. Padre, pero usted imagínese que una persona que se casa por la Iglesia y quiera a su marido, por lo que sea, deja de quererla, que se va con otra, o que entra en crisis, y claro, la abandona a esa persona, y esa persona, pues claro, dice: yo no he tenido la culpa, yo tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no?, entre comillas, a estar con otra persona. Entonces, esa es una frase vacía de fe. Ya, pero es que se suele decir. Claro, esa persona que ha abandonado a esa mujer, o esa mujer a ese hombre, no tenemos por qué siempre ser el hombre, pero que puede tener doble delito, por así decirlo, porque hace que esa mujer, por así decirlo, cometa también adulterio. Lo ha cometido él. La deje expuesta a la tentación de adulterio, ¿no? Claro, porque esa mujer... Porque, ojo, hay que tener muy presente el dogma de la Iglesia, que dice, lo repite San Pablo: bendito el Señor, que no permitirá nunca que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Entonces, si yo me veo empujado a una situación de abandono por traición del cónyuge, el que sea, y se va con otra y comete adulterio, yo tengo las gracias suficientes y necesarias, y rezo, y frecuento los sacramentos para yo mantenerme fiel, casto o casta, sin ofender a Dios. Es que, ¿qué pasa? Que nos falta fe. Y al faltarnos la fe, esas palabras que son de vida eterna, que son la palabra de Dios, las vemos como imposible, ¿verdad? Se ve como imposible, claro. Se ve como imposible, pero repito, porque nos falta fe y convicción de que la gracia lo puede todo. Todo lo puedo, San Pablo una vez más, en aquel que me conforta. Todo es todo, no es una parte. Yo estoy en las condiciones, todos nosotros, de nunca ofender a Dios. Desde que, repito, se acuda a aquellos instrumentos, a aquellas armas que Dios me da para no ofenderle. Y si me voy, yo lo sé que es una moda, yo sé que es un tsunami de relativismo que está penetrando en todos los ambientes de todo el mundo, por lo tanto en España también, en todo el mundo católico o que fue católico, pero eso no justifica. Bueno, yo creo que en España también, no, es que España es ahora mismo pionera en el tema del divorcio y cosas de estas, ¿verdad? Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Y también quiero decir... Es una gran responsabilidad, porque una cosa
es una persona, una nación, una cultura que no ha estado impregnada por la cultura católica, la civilización cristiana, los efectos temporales y sociales de la Iglesia Católica. Y otra cosa es una nación como España o como los países católicos en general, Portugal, una Italia, una Iberoamérica, que estaba empapada de esta doctrina y se ha abandonado porque por relajamiento, no porque ahora sea la moda se ha impuesto. ¿La ha impuesto quién? Los enemigos de Dios y de la Iglesia, el mundo, el demonio y la carne. Pero yo estoy obligado a enfrentarme a esa apostasía universal que se está dando. No porque muchos hagan el mal justifica que yo lo haga, al revés. Yo soy llamado ahora a un heroísmo, a una fidelidad a Dios, como en otros tiempos no fue pedida. Pero no me va a faltar la gracia. Y si yo digo que no puedo, estoy diciendo una mentira. Estoy diciendo a Dios que Dios no es omnipotente. Hoy en día existen los COF, Centros de Orientación Familiar, en casi todas las ciudades. Sí. Y aquí en Sevilla hay una muy buena, el Centro de Orientación Familiar en Sevilla. Yo sé que hay hacen una grandísima labor. Exactamente, han acudido familias, no solamente con problemas de matrimonio, de otros tipos de problemas, de salud mental, etcétera, y le están ayudando mucho a las familias de estos centros. Es un gran apostolado. Que decirlo porque pueden acudir a estas herramientas que tenemos, que son personas que no me sale, bueno, que deseosa de curar las heridas, de salvar su situación matrimonial. Bueno, que no tienen interés en la Iglesia a través de la institución, sí. Es buenísima. Sí. Bueno, y entonces esta institución, como se fundamenta en la doctrina de la Iglesia, que no cambia, les tiene que dar necesariamente buenas orientaciones, sí, e incluso psicológicas, porque evidentemente que toda crisis de este tipo afecta a la psiquis, afecta a la psicología del alma y hay que cuidar de eso. Hay una parte también de que puede producir enfermedad y eso necesita ser cuidado y con mucha atención y mucha profesionalidad como la tienen esas instituciones, ¿no? Muy importante, padre, eso. Y también otro punto que tenemos es el de los bienes del matrimonio. Los bienes del matrimonio son los hijos, es el principal bien. Los hijos y la perfección de los propios cónyuges. El fin del matrimonio, ya lo dijimos la vez pasada, es la procreación y educación. La procreación es el fin primero, el inmediato, pero después está la educación de la prole. La responsabilidad de los padres nunca termina. Va perdiendo capacidad de darse, pero debe ser de las principales preocupaciones de un padre y de una madre. Yo sé que la sociedad descristianizada, paganizada, materializada, impulsa a los cónyuges por toda una política fiscal actual y fin de administrativa, asfixiando económicamente a las familias, y eso impide que los padres puedan tener una dedicación mayor a los hijos, y es un problema serísimo, porque la educación debe ser de los padres. Yo puedo delegar puntualmente en una guardería, puedo puntualmente en unos familiares, en unos abuelos, pero la principal obligación es del padre y de la madre, y Dios da a los dos, por el sacramento y a partir del sacramento, la gracia de Estado. Repito una vez más, que la gracia propia del Estado matrimonial, como el sacerdote recibe la gracia de Estado propia del sacerdocio para ejercer su ministerio, su vocación, su vía de santidad con la ayuda necesaria de la gracia de Dios. Entonces, la educación va hasta el final y la principal educación es el ejemplo. Es el ejemplo. Yo debo ser coherente. Si el hijo ve que el padre no va a misa, si el hijo ve que el padre no practica la moral como enseña la Iglesia, es un daño irreparable a veces para la formación de los hijos, para la educación de los hijos. Yo debo rezar, yo matrimonio católico, debo rezar mucho para que Dios me dé las condiciones, me haga por amor a la educación y a la formación de mis hijos, que no salgan árboles torcidos, con defectos que llegan después a la madurez y a toda la vida, y porque no se ha educado adecuadamente en su momento a los hijos. Ese ejemplo debe ser sobre todo de virtud. Ese ejemplo debe ser de nunca un matrimonio discutir delante de los hijos, tratarse mal, lo peor que pueda haber.
Yo puedo predicar el Sí. bien, puedo predicar la disciplina, la obediencia, la fidelidad, pero ¿y si luego yo no la practico? Las palabras mueven, a veces, no siempre, Y pero el no ejemplo es lo que contradecirse, ¿verdad? más. No El contradecirse entre ejemplo. ellos. Si, por ejemplo, el padre castiga al hijo, no contradecir la madre al padre levantándole el Nunca, castigo, al contrario, nunca. entre Yo ellos debo tiene que haber ponerme de complicidad. acuerdo previamente o posteriormente, en particular uno con otro, Ujú, pero mostrar división delante de los hijos es exacto. hacerles un gran daño. Sí, sí, Un daño que queda una herida psicológica incluso de toda la vida. ya. Y pues no estoy educándolos, estoy mal educándolos. Como Vale. también si soy permisivista con ellos, ¿eh? Porque hoy en día incluso se persigue de una forma verdaderamente perversa la corrección de los padres. Los Sí, padres están obligados seriamente, lo dice las Sagradas Escrituras, lo repite el Señor. Dice una frase fuertísima que hoy en día sería delito, pero está en el Antiguo Testamento: maldito el hombre que ahorra la vara a su hijo. ¿En qué sentido? Si yo veo a mi hijo cometer un error, yo estoy obligado gravemente a corregirlo, a indicarle el buen camino, a decirle cuál es la voluntad de Dios. Y si yo no hago esto, incluso a veces con palabras duras, con castigos, privándole de un bien, etcétera, yo estoy cometiendo un gran acto, una gran falta de caridad, sí, una aunque gran parezca lo falta de contrario. amor a mis hijos, porque no les estoy Puede parecer lo contrario hoy en día eso, pero es al contrario exactamente. Es así. exactamente, porque hoy en día no hay formación y uno vive a veces de impulsos, de sentimientos y de impresiones y de un programa de televisión que ha visto, una aplicación de WhatsApp que me ha llegado, de cuando vienen teorías nuevas, y en lugar de filtrar todo, filtrar por la fe católica, por la doctrina de la Iglesia, me dejo llevar, me dejo arrastrar por esos tsunamis de fango, de confusión y de tinieblas que penetran cada vez más en los ambientes católicos también. Pero Vale. eso, por eso es importantísimo tener ese fin del matrimonio muy, muy claro en mi día a día, en mi día a día. Ya estamos llegando casi al final y es un punto muy interesante que quiero tocar, el último punto del matrimonio como símbolo de la unión de Cristo y la Iglesia, ¿verdad? Porque es como eso, es Una una maravilla eso, es una maravilla que prefiguración, ¿no? O sea, el matrimonio es como una prefiguración de lo que es Cristo y su Iglesia. representa, ¿no? La unión Representa, de vamos, sí. Jesucristo. Eso lo dice San Pablo, ¿no? En varios momentos de sus cartas, justamente para que los cónyuges, el matrimonio, se compenetre de que todo tiene una trascendencia incluso simbólico para la gloria de Dios. Entonces, si yo imagino a Jesucristo y a la Iglesia como un esposo y una esposa, y ver cómo se aman, y la unión y el vínculo de perfección, de comunicación de bienes, comunicación de bendiciones, de gracias, y lo aplico a mi matrimonio. Yo trato a mi esposa, yo trato a mi esposo en otra clave, en otro sentido de su dignidad como cónyuge cristiano, como cónyuge católico, que está llamado a dar una gloria, porque es el símbolo de la unión de Jesucristo con su iglesia, es el símbolo de la unión de Dios con la humanidad, porque Dios nos ha vinculado al género humano a una unión con Él. Los ángeles de otra manera, pero nosotros justamente por el matrimonio somos colaboradores de la creación. Y cada criatura que nace, cada hijo que nace, es un hijo que yo pongo en unión con Dios, en ese matrimonio de Dios con la humanidad que yo, por la fecundidad y la fidelidad en el matrimonio, lo hago multiplicarse, lo hago crecer y prolongarse a lo largo de la historia de la salvación que termina en el fin del mundo, en el juicio final. Entonces, vivir en clave de la unión de Jesucristo con su iglesia, empaparse, acudir incluso a las lecturas de los encíclicas de los papas o autores que hablan de este aspecto, ayuda mucho al matrimonio a vivir en otra clave que a su vez evita que por miras bajas y por no prepararme, cuando llega el ataque de la tentación, de lo que sea, de tratar mal, de no comprender o de infidelidades matrimoniales, tengo otra fuerza, tengo otra visión de lo que es el matrimonio en esa clave
de unión entre Jesucristo y su iglesia. Es una verdadera maravilla. La teología del cuerpo místico de Cristo, por un lado, y la teología del símbolo de la unión de Jesucristo con la iglesia, por otro. Eso alimenta muchísimo al matrimonio. Sí. A su vez, la oración en conjunto, ¿no?, de matrimonio. Rezar el rosario. Si nosotros supiéramos, yo marido, yo esposa e hijos, supiéramos el valor, la coraza angélica, sobrenatural, que envuelve el matrimonio y que reza, por ejemplo, el rosario, no lo dejaríamos jamás. Jamás. Aparte de todos los beneficios de las indulgencias que la Iglesia concede con el rezo del rosario, pero rezarlo en el matrimonio, por lo menos el matrimonio, y no digamos en familia. Los demonios de desestabilidad matrimonial que yo alejo con el rezo del Santo Rosario son incalculables. Sí, la verdad es que sí. El rosario es que espanta todo mal. Cada familia, si supiera lo que usted dice, lo que es rezar juntos en familia rosario, todas las gracias. Otro gallo cantaría, usando el refrán español, otro gallo cantaría. Y es la devoción, el Santo Rosario, que el cielo más ha recomendado. Basta 2 palabras, Lourdes y Fátima. Lo que más pide, una de las apariciones, o varias de Lourdes, creo que lo he dicho aquí alguna vez, es la Virgen rezando con Santa Bernadette su virus. Solo rezando el rosario, para mostrar la importancia del rosario. Ella, que era la titular, digamos, era el objeto del rosario, pero lo que le quiso mostrar a la pastorcita, a Santa Bernadette, la importancia del rosario. Y a los 3 pastorcitos, ¿no? Principal recomendación para evitar la guerra mundial, destruir el comunismo, todo lo que ella dice en el famoso secreto de Fátima, es el rezo diario del Santo Rosario. Repito, si la persona le coge el gustillo, se da cuenta, por lo tanto, de su valor, no lo deja. Es un descanso el rosario. Es un bálsamo perfumado, además, que baja sobre los miembros de la familia que lo rezan. Pues así lo vamos a hacer todos. Amén. Amén. Que así sea. Pues muy bien, padre. Pues vamos a tomar nota de todo esto que nos ha dicho nuestro querido padre José Francisco. Y bueno, le emplazamos, si quiere Dios, a un próximo programa más adelante, padre. Sería estupendo contar con usted, porque nos trae unas enseñanzas muy buenas. Y de la Iglesia Católica de siempre, ¿verdad? De toda la vida, de toda la vida. Hay que recordarlo. Exactamente. Sí, con mucho gusto. Siempre que sea posible, encantado. Pues nos da la bendición, si le parece. Con mucho gusto. El Señor esté con vosotros. Por intermedio de María Santísima y los santos Francisco y Jacinta Marto, que hoy es su fiesta, de Fátima, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muy bien, muchas gracias. Pues encantada de nuevo. Hasta el próximo programa, a todos vosotros también. Muchas bendiciones para todos. Y sed felices.